En el corazón de Edimburgo, esa ciudad de piedra y niebla donde el pasado parece respirar junto al presente, se encuentra el cementerio de Greyfriars. Allí, entre lápidas gastadas y viejos robles que susurran con el viento, se esconde una de las historias más conmovedoras que el tiempo ha sabido conservar. Es una historia que habla de lealtad, de un amor tan puro que no conoce fronteras, ni siquiera las que impone la muerte. Es la historia de Greyfriars Bobby, un pequeño perro cuyo corazón fue tan grande como las colinas que rodean esta tierra. Hace muchos años, en una época en la que Edimburgo aún se vestía de sombras al caer la tarde, un hombre llamado John Gray llegó a la ciudad buscando un nuevo comienzo. John era un jardín de silencios, no hablaba mucho, pero en sus ojos habitaba una bondad tranquila, como un río que fluye sin alardes. No encontró trabajo en su oficio de jardinero, y en su lugar aceptó un empleo como vigilante nocturno de la policía. Era un oficio solitario, pero también necesario. Y para acompañarlo en esas largas noches bajo el cielo helado, John adoptó a un Skye Terrier al que llamó Bobby. Bobby era pequeño, con un pelaje gris y desordenado que se alborotaba como si el viento lo acariciara incluso en la calma. Pero lo que lo hacía especial no era su apariencia, sino su corazón. Desde el primer momento, Bobby y John se convirtieron en algo más que dueño y mascota. Eran compañeros en la soledad, aliados contra el silencio de la noche. Juntos recorrían las calles vacías de Edimburgo, iluminados por la tenue luz de los faroles, creando un vínculo que ni el tiempo ni la adversidad podrían romper. Sin embargo, el destino, en su crueldad caprichosa, decidió separar a los dos amigos. En el frío febrero de 1858, John Gray sucumbió a la tuberculosis, una enfermedad que no conocía de misericordias. Fue enterrado en el cementerio de Greyfriars, un lugar de reposo para los humildes, rodeado por la tranquilidad que ofrece la muerte. Pero Bobby, incapaz de comprender la ausencia definitiva de su amigo, hizo algo que ni siquiera los corazones humanos podrían haber imaginado. Encontró el camino hasta la tumba de John y se negó a abandonarla. Día tras día, noche tras noche, Bobby permaneció junto a la lápida de John, como si su presencia pudiera devolver a la vida al hombre que había sido su mundo entero. La lluvia caía sobre su pequeño cuerpo, el viento gélido soplaba sin clemencia, pero Bobby no se movía. Era un centinela silencioso, una figura de lealtad que se alzaba contra el olvido. Su vigilia no pasó desapercibida. Los habitantes de Edimburgo, conmovidos por la devoción del pequeño perro, comenzaron a cuidar de él. Algunos le llevaban comida, otros se aseguraban de que tuviera un lugar seco donde refugiarse durante las tormentas. Pero cada mañana, al romper el alba, Bobby regresaba a la tumba de John, como si en su corazón supiera que ese era su lugar. Con el tiempo, Bobby se convirtió en una figura conocida en toda la ciudad. Era más que un perro, era un símbolo de algo que la humanidad a menudo anhela pero rara vez encuentra, una lealtad incondicional. Las campanas del mediodía en Edimburgo marcaban la rutina diaria de Bobby, quien acudía puntualmente a una taberna cercana para recibir su comida, para luego regresar al cementerio y reanudar su vigilia junto a la tumba de su amado amo. La historia de Bobby no solo tocó los corazones de los ciudadanos de Edimburgo, sino que también llegó a oídos de las autoridades locales. En 1867, una nueva ordenanza exigía que todos los perros fueran registrados y tuvieran licencia. Aquellos que no cumplían con esta norma corrían el riesgo de ser sacrificados. Bobby, al no tener un dueño vivo, se enfrentaba a un destino incierto. Pero una vez más, la bondad humana intervino. Sir William Chambers, una figura prominente de la ciudad, pagó la licencia de Bobby y le colocó un collar con una placa que certificaba su estatus especial. Este simple gesto aseguró que Bobby pudiera continuar su vigilia sin temor. Durante 14 largos años, Bobby siguió visitando la tumba de John Gray. En ese tiempo, vio pasar las estaciones, las nevadas que cubrían el cementerio de blanco, los otoños que pintaban las hojas de ámbar y carmesí, las primaveras que traían de vuelta el canto de los pájaros. Finalmente, el 14 de enero de 1872, la muerte vino por Bobby, llevándolo al descanso eterno. Las autoridades, conscientes de que Bobby era más que un simple perro, hicieron una excepción y permitieron que fuera enterrado cerca de la entrada del cementerio, no lejos de la tumba de John. Así, en la quietud de la eternidad, los dos amigos se reunieron al fin. La historia de Greyfriars Bobby se extendió más allá de las fronteras de Edimburgo. Inspiró libros, canciones y películas que narran la vida de este pequeño perro cuya lealtad conmovía incluso a los corazones más endurecidos. Una estatua de bronce fue erigida en su honor frente a la entrada del cementerio, mostrando a Bobby en toda su pequeñez y grandeza. Los visitantes de todo el mundo vienen a ver la estatua, a tocarla en busca de buena suerte, a dejar flores y juguetes en su tumba,
como si al hacerlo pudieran conectarse con ese algo intangible que Bobby representa. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos han cuestionado la autenticidad de la historia. Se ha sugerido que, tras la muerte del primer Bobby, otro perro pudo haber sido presentado como su sucesor para mantener viva la leyenda y continuar atrayendo visitantes. Pero estas dudas, aunque puedan sembrar sombras sobre los hechos, no disminuyen la esencia de la historia. Porque lo que Bobby simboliza trasciende los detalles históricos. Es una historia sobre el amor y la devoción, sobre la capacidad de un ser pequeño de recordarnos lo que significa ser verdaderamente fiel. Hoy, el cementerio de Greyfriars sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes buscan rendir homenaje a Bobby. Su tumba está adornada con flores frescas y pequeños palos dejados por admiradores que desean honrar su memoria. La estatua, aunque desgastada por el tiempo y el constante roce de las manos de quienes la tocan, permanece como un emblema de la ciudad. Y mientras el viento sopla entre las lápidas y las campanas de la catedral resuenan a lo lejos, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué es lo que impulsa a un ser a permanecer fiel más allá de la muerte? Quizá la respuesta esté en la propia figura de Bobby, en su silenciosa vigilia que desafió el tiempo y las circunstancias. En su pequeño corazón habitaba una verdad que los humanos a menudo olvidan, que el amor no se mide en palabras, sino en actos, que la lealtad no es una obligación, sino un regalo que se da sin esperar nada a cambio. Bobby, con su presencia constante junto a la tumba de John, nos recuerda que en un mundo donde todo cambia, hay valores que perduran. Y que, en el eco de su historia, podemos encontrar una esperanza para nuestros propios corazones.